Análisis de la película Ahora o Nunca, estudiante Carlos Horacio Sepúlveda Guerrero, de la materia Psicología de la Adultez y la Vejez. Una película bastante interesante debido a su mensaje bastante significativo en torno al aprendizaje de la realidad, de cómo unas situaciones particulares desembocan en enfermedades y luego estas enfermedades son el principio para abordar de diferentes maneras situaciones concretas que todos podemos pasar en la vida. Ahora o Nunca es una película estadounidense del 2007, ¿sí? Que fueron protagonizadas por Morgan, uno de sus personajes, y la película se estrenó masivamente fue en los Estados Unidos, ¿sí? El escritor de la película fue dirigida por Rob Reiner y escrita por Justin Sankan, ¿sí? Protagonizada por, como ya dije anteriormente, por Jack Nicholson y Morgan Freeman. Esos son los papeles principales de la película, ¿sí? Con un argumento muy central. El argumento central es un profesor de filosofía, ¿sí? Que es el papel que hace Morgan, que en su primer año de carrera trató de estimular a los muchachos, ¿sí? O a sus estudiantes de que elaboraran una lista de deseos, ¿sí? O un recuento de todas las cosas que querían hacer durante toda su vida. En eso pues también el otro personaje también era un mecánico eh, que tratando de aclarar cuáles eran sus sueños y cuáles eran sus metas, se encontró metido su vida de matrimonio, hijos y toda la multitud que tenía de responsabilidades, eh, 46 años, que luego de esos 46 años de un hombre de honestidad se desembocó como trabajo de mecánica, ¿sí? Trabajó como mecánico, toda una vida debajo de un carro o pendiente del buen funcionamiento de los automóviles, que al final de la vida luego se encuentran los dos en un hospital y es ahí donde comienza la aventura o comienza el drama central de lo que es la película que iremos comentando en esta breve exposición. Entre las preguntas que se hacían en el análisis de un poco de, de la, de la película que observamos Ahora o Nunca, están estos dos personajes, ¿sí? Pero nos dicen, a ver, ¿qué tipos de envejecimiento podemos destacar dentro de la película? Bueno, pues hablando de los diferentes tipos de envejecimiento, encontramos envejecimiento normal, ¿sí? El envejecimiento patológico, el envejecimiento óptimo, ¿sí? Pero sumado a toda esta realidad, quisiera una breve descripción de cada uno de ellos, pero más allá, ir un poco a lo que me pareció que cuáles eran los tipos principales de envejecimiento. Vemos el envejecimiento normal, pues se produce por una serie de cambios biológicos y fisiológicos y sociales. Es cambios de comportamiento, de misma conducta, de la parte externa, la parte física, pero también del entorno. Ya comienza uno a tener argumentos diferentes, ver la vida de diferentes puntos, porque ya tienen cierto, sí, en cierto, algo que se llama experiencia. Envejecimiento patológico, lo llama la ciencia como un envejecimiento secundario, que se refiere a los cambios que no forman parte del envejecimiento natural, sino que ya hay algo secundario, ¿sí? Que son las consecuencias de enfermedades, por ejemplo, en el caso específico de estos dos protagonistas, un cáncer que los llevó a que su vida pues se deteriorara un poco más y se volvieran un poco, sí, por decirlo así, más viejos, ¿sí? Aceleradamente por esta enfermedad, por una patología o por una enfermedad. Envejecimiento óptimo, que son las condiciones posibles, tanto físicas como psicológicas o sociales, que lo reducirá al presente de las enfermedades. Para ello es necesario maximizar que nuestra calidad de vida mediante las prácticas del ejercicio físico y mental, ¿sí? Envejezco, sé que tengo todas estas carencias, pero soy optimista, ¿sí? Ahí entra mucho la calidad de vida de cada uno, la calidad de vida de cada persona, de cómo enfrenta la realidad que le toca vivir, una enfermedad, ya los años,
todo esto, pero está el poder de ser óptimo con lo que tengo y hacia dónde voy. Pero sumado a esta realidad, ya decía anteriormente, nos encontramos con el envejecimiento interno y externo. Es aquí donde yo quería hacer referencia, es aquí donde resalto la importancia que se vislumbra en la película. ¿Por qué? Por genética podemos envejecer por una enfermedad, pero resalto la importancia del envejecimiento, un envejecimiento de actitud y de actitud, ¿sí? La actitud con la cual yo enfrento la vida, la actitud con la cual tengo la capacidad de enfrentarla también, mis cualidades para enfrentar la vida. Es aquí en donde referencio como la parte importante de los tipos de envejecimiento que la película me presenta de manera personal. Causas del envejecimiento. Bueno, entre las causas podemos encontrar en la película una dieta alimenticia, cómo me alimento yo. Pero además de cómo me alimento, la dieta de lo que yo siempre hago, las actitudes, lo que yo siempre consumo, lo que yo siempre expreso, ¿sí? Lo que yo siempre expreso, los vicios, qué vicios tenía Morgan y qué vicios tenía Carter, ¿sí? Colin, perdón, qué vicios tenía en su vida y que esto va afectando de cierta manera, se va acumulando para el deterioro de la salud. Y esto me va a tener el deterioro también o me va a llevar a envejecer mucho con más prontitud. El sedentarismo en donde estoy sin nunca aspirar qué cambios quiero en mi vida. Si no fui mecánico y no aspiré más en mi vida, ser un poco más. Fui docente y no aspiré mucho más. El carácter, la personalidad, todo esto va sumando. Y también aquí está la parte central, el estrés emocional, cómo yo enfrento la realidad, cómo yo enfrento mis problemas, cómo yo me preparo para ir a dar una clase, por ejemplo. Todo esto es la actitud, como yo la doy, como yo me voy a entender. Sí, es esta la manera o las causas principales que yo veo del envejecimiento en la película. Características sociales, familiares, psicológicas y cognitivas que se pueden presentar en la película o que se deslumbran en la película. Describir la personalidad de Carter y Edward. Edward Cullen es un millonario egoísta, solitario, materialista, egocéntrico y presuntuoso. Carter Chambers es un hombre paciente, familiar, modesto, atento a los demás. Dos personalidades distintas que dan referencia, uno amor a la familia, el otro distancia de la familia, uno amor a lo que hace, otro como obligación por lo que hace. Entonces vamos a ir avanzando a lo largo de la película, se van produciendo grandes cambios en los protagonistas. Vemos unas características primarias, pero luego nos encontramos con otras características que van cambiando en ellos, ¿sí? Por ejemplo, en Carter se va dando cuenta de la importancia que tiene la familia para él, el valor de la familia, y él para la familia también. Se dio cuenta de que él valía mucho para la familia. Al estar tan adentrado en su trabajo, la tenía de cierta manera descuidada, pero su enfermedad fue el despertar para valorarlos y amarlos mucho más de lo que él hacía. En cambio de Edward se produce un gran cambio. Al principio se muestra un hombre egocéntrico y al final empieza a pensar en los demás, en su familia y sobre todo a valorar la vida, que era lo que ya se le estaba apagando, que era lo que ya se le estaba deteriorando. Ya le quedaban pocos días de vida y entonces por eso fue cuando comenzó a amar. Pero bueno, nunca es tarde para comenzar a valorar lo que tenemos. Aspectos psicológicos a resaltar que encontré. Como poco a poco conocemos su pasado de estos dos protagonistas, dos personalidades demasiado diferentes, sus anhelos, sus carencias vitales y la visión de la vida que vamos a notar luego en el resultado crítico de sus enfermedades, que lo incitan a que las querencias de ambos se articulen para dar paso a un listado de deseos de diferentes cortes, algunos materialistas, otros sensoriales, pero también afectivos. Todo estaba basado en cuanto a la situación o el entorno emocional de ellos. Cómo hacer para disfrutar de la vida o de lo poco que le quedaba de la vida, de lo que antes no habían hecho, no habían disfrutado al máximo. Sus anhelos nos van a desvelar mucho más a fondo sus aspiraciones, su entorno social en el que es puesto y en el que están puestos y en donde están ubicados sus familias, darle el verdadero lugar que ellos necesitan. A primera vista, el millonario Edward Cullen y el mecánico Carter Chambers
no tienen nada en común, o sea, dos personalidades diferentes. Sin embargo, en un momento crucial de sus vidas comparten una habitación del hospital. Es aquí donde comienza un cambio drástico, donde comienzan a darse cuenta de quiénes eran porque se desconocían a sí mismos. Entonces comienzan a conocerse sí mismo, intrínsecamente. Y luego podemos ver aquí una comunicación, una intrínseca primero de ellos, donde están situados, y luego una comunicación interpersonal con estos dos personajes. Guiados por una lista de deseos personales, los dos deciden escaparse juntos y vivir la mayor aventura de sus vidas con el fin de realizar todas las cosas que desean hacer antes de que sea demasiado tarde. Una película que nos habla de entorno de gran positividad, sobre todo con los problemas de la vida puede enfrentarse de muchas maneras y como nuestra actitud es fundamental a la hora de ser feliz, incluso en la adversidad es necesario cómo nosotros enfrentamos los problemas, qué actitud tomamos. Por eso hablábamos de la actitud, porque a medida de que yo asuma mi responsabilidad, que asuma mis problemas, pues van a ser las cosas más fáciles para llevarlas, para enfrentarlas y para dar enseñanza cognitiva y aprender de ellas, aprender de esta realidad. Proceso de duelo. Quisiera resaltar una sola enseñanza central de muchas de las que se observan en la película: el reencontrarse con alegría. Primero, cuando uno se encuentra con uno mismo, acepta su dolor, acepta sus enfermedades y las asume con alegría, pues ya hay un viraje diferente. Esto da sentido al punto de vista este es el punto de vista que yo le doy a la película, así como enfrento yo el duelo. Bueno, reencontrarme conmigo mismo a través de la alegría. ¿Para qué? Para enfrentar la desesperanza en la enfermedad, para fortalecer el ánimo y lograr mirar la vida con optimismo, para aprender de los errores y para disfrutar el valor de la vida. En 4 pequeñas frases pues quise como definir qué significa reencontrarse con alegría. Reencontrarse con alegría a uno mismo, para luego encontrarse con su familia, con su entorno, con sus amigos y con toda la realidad social. Percepción de los protagonistas, dos personalidades distintas, como ya decía anteriormente, una aceptable, agradable y la otra insoportable y arrogante, pero en la cual terminan con enfermedades terminales crónicas. Los dos terminan con una enfermedad terminal, una enfermedad fulminante. La enfrentaron a través de la alegría, reencontrándose consigo mismo. Los dos asumen esta misma situación y asumen con responsabilidad esto. Se encontraron ambos en una situación similar y dieron un viraje al pensamiento, a la personalidad, al estilo radical que llevaban siempre. Yo siempre he dicho, una vez leí sí, que las personas radicales son aquellas que tienen los pies plantados sobre el aire. Al final de la vida todo se desvanece y la rigidez, ¿de qué sirvió? No sirve de nada. La teoría de Erik Erikson, integridad versus desesperación. Esto es como para dar conclusión a lo que es la exposición, ¿sí? Integridad y desesperación. De gran importancia que en el cierre de la vida es relevante llevarla a cabo de la mejor forma posible. Cuando ya se nos están agotando los años, ya cuando al final uno siempre dice nunca es tarde, siempre uno toma las decisiones a lo último. Sí, pero ¿por qué? Porque ya ha tenido un viraje a pesar de que nos dicen las cosas. Al final de la vida es que nosotros asumimos con responsabilidad lo que hemos dejado de hacer. Aportar coherencia en una totalidad de todo lo que ha sido la vida es importante. Consiste en mantener las cosas unidas para dotar de significado y sentido. La enfermedad fue la que le dio sentido a esos dos protagonistas. ¿Cómo? Disfrutar la vida. ¿De qué manera? De acuerdo a esa lista que ellos hicieron, dándole un sentido. Por ejemplo, recuerdo ahorita que uno de ellos quería, entre sus deseos, darle un beso a la mujer más hermosa del mundo. Y resulta que la mujer más hermosa del mundo era su nieta. Lo logró, le dio su beso. Entonces, ¿cómo es el viraje, el sentido, lo que significa la vida? Y que al final pues se deduce o se reduce en que vale la pena vivir, vale la pena sufrir para aprender y aceptar que la muerte es ir a un lugar tranquilo, que el descansar es pasar a un lugar donde ya no va a haber desesperanza, donde todo va a ser más llevadero, donde las cargas van a ser más ligeras. Es por eso entonces que las crisis se superan con éxito,
Tendremos personas con un fuerte sentido vital, convencidas de que la vida ha tenido sentido cuando son capaces de integrar sus problemas, ¿sí? Para enfrentar y prepararse para el mundo. Esta ha sido mi exposición. Mi nombre es Carlos Sepúlveda y perteneciente al curso de Psicología de la Adultez.